Saludamos de inmediato a Mayra Tirira Rubio, coordinadora de acciones legales estratégicas de Surcuña, para hablar sobre los presuntos casos de abuso sexual dentro de la escuela de policía. Doctora Tirira, buenos días, gracias por aceptar este diálogo. Buenos días, gracias a ustedes igual por la invitación. Tiempo. Hace no más de un año, la escuela de policía se convirtió en una noticia dolorosa y preocupante. Se hablaba de un caso de violencia y femicidio. Y este fin de semana volvió a estar en el ojo del huracán por un presunto caso de abuso sexual a cadetes de esta escuela. La población se cuestiona qué clase de formación reciben en este espacio, cuando lo que debe hacer la policía y siempre tener en mente es el respeto hacia los derechos humanos. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esta situación? Efectivamente, ¿no? Normalmente cuando sucede una grave violación en los derechos humanos de las mujeres, como fue el femicidio en septiembre del año pasado de María Belén Bernal, que incluso durante estas semanas se ha estado dando y se ha estado llevando a cabo como su audiencia de juicio, lo que se espera es mínimamente garantías de no repetición. Y estas garantías de no repetición van efectivamente por parte de la institución y por parte de la institucionalidad de la policía, ¿no? ¿Cómo es posible que en menos de un año efectivamente circunstancias de violencia de género contra las mujeres vuelvan a suscitarse? Eso significa que no se empleó ninguna medida, no se dio probablemente ninguna estrategia real y eficaz que efectivamente pueda evitar que nuevos casos de violencia contra las mujeres vuelvan a suceder. Y sobre todo de violencias muy graves, ¿no? Hablamos de casos de femicidio, hablamos de casos de abuso sexual. Entonces, es bastante preocupante qué es lo que está pasando dentro de la escuela de policía. Y frente a estos casos que ocurren al interior de la escuela de policía, ¿la responsabilidad es estatal? Evidentemente, ¿no? Ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo ha dicho ya la Corte Constitucional del Ecuador, que cuando una persona se encuentra dentro de un establecimiento público, y en este caso un establecimiento castrense directamente como es la policía, quien es responsable también la institucionalidad de la policía, ¿no? Porque existe un doble deber de garantía específicamente, ¿no? Tanto efectivamente por la relación individual como directamente por la institucionalidad. Entonces, absolutamente también es responsable la Policía Nacional. Y frente a esta responsabilidad que también es estatal, ¿qué debe hacer el Estado en la educación y capacitación del personal de las escuelas de policía para prevenir la violencia sexual y promover también un ambiente seguro dentro de este espacio? Creo que la estrategia tiene que ser una estrategia integral. Para que esto suceda, ¿no? Y para que haya sucedido un femicidio, para que exista casos de abuso sexual, significa que durante mucho tiempo no existe absolutamente nada. Entonces, lo que tiene que empezar a pasar es todo lo que no ha existido antes, ¿no? Entonces, son estrategias, primero, de cuáles son los criterios de reclutamiento, ¿no? O sea, efectivamente, cuáles son las pruebas, más allá de las pruebas físicas que rinden los aspirantes, se necesitaría también pruebas de carácter psicológico, pero unas pruebas que efectivamente también vayan encaminadas a temas de diagnosticar, evidentemente, cuál es la conducta de impulsividad frente, efectivamente, a las relaciones de género, ¿no? Creo que eso es vital. En segundo lugar, creo que es importante tener una formación en igualdad de género. Pero claro, esta formación de igualdad de género no basta efectivamente con un módulo de igualdad de género, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, casos de policías militares que pueden recitar la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso no evita que cometan graves violaciones a los mismos, ¿no? La práctica en sí misma tiene que también reflejar aspectos de igualdad de género, ¿no? Entendemos que es una situación y que es una institución jerárquica específicamente, pero también dentro de esta jerarquía tiene que respetarse la paridad, tiene que respetarse directamente la igualdad de género, el trato entre hombres y mujeres. O sea, no basta simplemente con un módulo de formación si es que la propia práctica tampoco refleja igualdad hacia los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que es fundamental. Y en tercer lugar, creo que es importante tener rutas internas de denuncia. O sea, y estas internas de denuncia tampoco pueden estar sujetas al miedo efectivamente que una joven pueda denunciar algún caso y que después de ella tenga miedo a que le den la baja, ¿no? Tienen que ser unas rutas adecuadas para que se puedan denunciar y se puedan actuar administrativamente ya dentro de la propia policía cualquier caso de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y en este caso usted ha hecho mención a estos criterios de reclutamiento, a estas pruebas de carácter psicológico, pero la población también se cuestiona, sí, pueden hacer estos procesos al momento de que los aspirantes a policía ingresen, pero ¿qué pasa durante el tiempo que se encuentran en el establecimiento ya cuando están recibiendo esta formación, por así decirlo? ¿Cómo debería el Estado garantizar ahí de que esta formación pues no se detenga, no se irrumpa y no exista por ahí ese camino en donde los cadetes pues en este caso cometen algún acto indebido?
Ujú. Efectivamente, ellos tienen una malla de formación, ¿no? En esta malla de formación tendría que absolutamente todos los niveles abordarse los temas de derechos humanos, abordarse directamente los temas de derechos de las mujeres. Pero como digo, evidentemente la formación es una partecita, ¿no? Realmente el ambiente también tiene que garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Creo que eso es fundamental. También específicamente en los procesos de evaluación, ¿no? Los procesos de evaluación también tienen que ser integrales, no solamente de que puedan recitar, no sé, la Convención de la CEDAW o la Convención Belém do Pará, ¿no es cierto? Sino lo importante es cómo eso pueden aplicarlo en la práctica. Es importante que también en los ejercicios prácticos se pueda visibilizar cómo incorporo la información que eventualmente le estoy teniendo de forma teórica. Y usted habla sobre la igualdad de género. ¿Cómo trabajar y garantizar este tema en una institución donde se habla de la fuerza, del rol de los hombres? Ujú. Mire, entiendo que, como yo les decía, no es una institución jerárquica, ¿no? Y efectivamente ha estado acompañada durante mucho tiempo de esta idea de la masculinidad hegemónica. Por eso creo que tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, hablar de igualdad de género también genera como muchísimas rupturas, ¿no? Pero creo que iniciar es parte de este camino, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, garantizar cada vez más aspectos de paridad. O sea, evidentemente quienes están en los altos cargos, en los altos mandos, también tendrían que ser mujeres, ¿no? O sea, no quiero decir que con esto vamos a solucionar definitivamente el tema de igualdad entre derechos de hombres y mujeres, pero simbólicamente ya va a mandar un mensaje de forma diferente, ¿no? Igual creo que es importante poder ver cuáles han sido las experiencias, por ejemplo, de otros países, ¿no? Otros países que han incorporado incluso con anticipación al Ecuador a las mujeres dentro de sus filas. Entonces, creo que es un trabajo bien grande y bien importante que tiene que hacer la policía. O sea, la policía tiene ya en sus filas gente que ha sido femicida o incluso, como en este caso, presuntos abusadores sexuales, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ser un llamado de atención bien importante para la legitimidad de la institución y que tome cartas en el asunto. Doctora Tirire, usted también hacía mención a las rutas de atención cuando se dan estos casos. ¿Cuáles deberían ser las políticas y protocolos que debe establecer el Estado para abordar los casos de violencia sexual en las escuelas de policía, para darles un tratamiento adecuado? Mira, yo no creo que absolutamente todo tiene que terminar en el sistema penal. Yo no creo que el caso de abuso sexual haya sucedido, digamos, un poco así al azar, ¿no? Como un día alguien llegó, ¿no? Seguramente ya vino y se desencadenó durante mucho tiempo muchos otros actos que no necesariamente van a terminar en la vía penal, como por ejemplo, cuál es la forma de tratos del policía hacia las mujeres, ¿no? A cómo se refiere hacia las mujeres, cómo les trata directamente. O sea, este tratamiento, por así decirlo, no necesariamente va a incurrir dentro de un delito de abuso o acoso sexual, por ejemplo, pero podría ser una falta administrativa. Entonces, lo que yo me refiero es que tiene que existir también una ruta adecuada dentro de la institucionalidad de la policía, ¿no? Una ruta donde, por ejemplo, las aspirantes se puedan sentir seguras de denunciar, incluso temas de alguna palabra directamente ofensiva por el hecho de ser mujer o incluso comportamientos más lascivos, ¿no? Que a veces se puede tener y que puedan tener la tranquilidad de que denunciar no les va a acarrear, por ejemplo, un proceso disciplinario o no les va a acarrear hostigamientos, ¿no? No sé si es que efectivamente a partir de confidencialidad, a partir tal vez de ciertos anonimatos, podrían efectivamente garantizar que esto no suceda. Creo que ese es el reto que tiene ya efectivamente la policía. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, evidentemente, siempre en un caso de un delito va a activarse la vía penal, ¿no? En este caso, como se activó fue una denuncia que activó directamente un proceso que terminó en una audiencia de formulación de cargos. Entonces, este tiene que ser un proceso aparte. Y por otra parte, tiene que ser otro proceso que era el que yo decía dentro de la institucionalidad policial. Y en este caso también frente a estos retos que tiene la policía, también las entidades de justicia para tratar este tipo de casos que son muy lamentables, también cómo se debería fortalecer y garantizar una investigación imparcial y exhaustiva en estos casos que se denuncian, sobre todo al interior de una escuela de policía.
Ujú. Mire, creo que esas han sido las principales dificultades. Creo que el caso de María Belén Bernal, así como otros casos de graves violaciones a los derechos humanos, ya nos plantean como estas preguntas, porque normalmente cuando Fiscalía comienza una investigación policial, cuenta con equipo de apoyo, ¿no? Y este equipo de apoyo normalmente es de la policía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la policía con sus cuerpos sean parte de la investigación cuando ellos también son los acusados, ¿no? Entonces, siempre ha venido como esta crítica de que la policía no puede ser juez y parte. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que dicen los estándares internacionales de la materia, no? Lo que dicen es que se necesita garantizar cuerpos independientes civiles. Creo que esa es una de las deficiencias que tiene el Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son estos cuerpos civiles de investigación? O sea, Fiscalía debería tener como directamente en su apoyo agentes civiles que podrían investigar todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por la fuerza pública, ¿no? Entonces, ese es el estándar y eso es lo que se debería realizar primero. A quienes se integran a Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en un diálogo con Mayra Tirira Rubio. Ella es coordinadora de acciones legales estratégicas de Surcuna. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Ha sido muy interesante este diálogo. Y antes de despedirnos de usted, doctora Tirira, le queremos consultar en este caso cuál es el trabajo que está realizando Surcuna y también si la población, en este caso alguna mujer que siente que ha vulnerado sus derechos, se puede acercar hacia ustedes para que le brinden el apoyo necesario. Nosotros tenemos dentro del trabajo en Surcuna algunas líneas de apoyo, ¿no? En casos de violencia contra las mujeres, efectivamente nosotras contamos con una red de acompañamiento que lo que puede apoyar es en primeros auxilios legales. ¿Y qué implican estos primeros auxilios? Presentar la denuncia, obtener medidas de protección y en algunos casos también precautelar la prueba. ¿Cómo nos pueden contactar? A partir de la red de Juntas Nos Cuidamos en los teléfonos 099 55 51 789, ¿no? O directamente ya en la página web de Surcuna y en nuestras redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias por ese dato muy interesante y también el trabajo que realizan desde Surcuna. Muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerla en un próximo diálogo aquí en los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias a ustedes igual. Amigos y amigas, estamos concluyendo esta entrevista. Les invitamos a que sigan en sintonía de este noticiero comunitario. Ya volvemos.